Bueno, retomando la etapa 3. Así es. Sí, nos quedamos que íbamos a hablar sobre la adultez, ¿no? Entonces, ¿nos puedes seguir platicando de este tema, por favor? Ok, llegamos a la edad de 20 años. En los 20 años creo que es en donde la mayoría, en su momento, quiere quedarse, porque en el ámbito sexual se puede traducir como de sexo, 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 sexo y sexo y sexo. Que pues está bien, ¿no? Al final. Y se sienten más libres. Cada quien. Es cuestión de libertad sexual sin llegar al libertinaje. Claro está, o sea, no podemos pasar esa delgada línea que parecieran iguales, sin embargo hay mucha diferencia trasciende. En esta parte es en donde volvemos a lo mismo, aquí todavía tienes esta edad en donde puedes seguir descubriéndote en cuanto individual y en cuanto a una pareja, saber qué puedes hacer, qué rol puedes tomar, para que no caigan en esta monotonía. ¿Por qué? Porque entonces llegamos a una edad en donde aparece la maternidad y la paternidad. Puede llegar a ser confuso, difuso y difícil para una pareja ya estable. ¿Por qué? Porque entonces cambian todos estos roles. ¿Por qué? Porque entonces toda la vida sexual cambia, porque ya estás a cargo o ya tienes que estar cuidando a un hay menores humanito en casa, ¿no? Exactamente. Que bien, sí puedes seguir teniendo acto sexual, pero con más responsabilidad, ya que sabemos que tener acto sexual frente a un infante o cerca de un infante se considera abuso sexual. Sí, claro. Y también puede ser también traumático, ¿no? Como niño ver a tus padres hacer, o sea, el acto, es como de que... No lo hagan. Sí, o sea, se tiene que tener mucho se cuidado puede y hacer, ¿no? responsabilidad. Pero cuidarlo, Sí, o sea, cuidar mucho cómo lo van a hacer, en dónde. Incluso una mujer embarazada en todo el proceso de gestación puede tener acto sexual. Aunque se cree que no, sí se puede, pero obviamente volvemos a lo mismo, con más responsabilidad, con más soportes, ayudas, almohadas, etcétera, 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 etcétera. Sí, para cuidar también a la mujer, ¿no? Sí. Y al menor, al feto que está. De hecho, como lo mencionamos al inicio, toda persona debe vivir su sexualidad. Y esta etapa tiene su complejidad, igual que las demás, porque es donde en algunas ocasiones ya dejamos ese contexto de solamente el sexo, porque ya se nos agregan responsabilidades económicas, ya se nos agregan responsabilidades laborales, ¿sí? Ya tenemos que ver también el que ya llegas cansado del trabajo y ya, que ya no quiere nada. Lo que quieres es estar echando pasión, ¿no? O sea, ya quieres irte a descansar, a dormir. Y pues si ya tienes una pareja, esa parte la tienes que ir trabajando también, ¿sí? Porque le decía, el sexo es consensuado, es una cuestión de dos personas, bueno, tres o más. Tres o más, depende. Aquí alguien, o sea, aquí ya todos. Ya se agrega más, todo tiene que estar consensuado. Exactamente. Pero hay una situación también, en la cuestión de que esta etapa ya empieza la paternidad, la maternidad, y malamente ocupamos al producto y eso empieza a interactuar en la pareja. ¿Por qué? Porque el producto no tiene por qué ir a la cama de los papás. Tenemos al papá, a la mamá y al bebé en medio. Ya me estás afectando el núcleo sexual. ¿Sí? Si es tu bebé, tú lo pariste y todo, pero ese bebé tiene que ir a una cuna. En su espacio. Es un ser individual. Es un ser individual, tiene que ir a su cuna y tal vez lo cuidas los 2-3 primeros meses en tu cuarto, pero de ahí va para afuera, tiene que tener su propio espacio, ¿sí? Y ya le pones tu bocinita si quieres. El monitor, lo estás viendo y Pero todo. no puede estar ahí, o sea, no puede estar en medio, porque vas a tener a un niño que a lo mejor ya va a tener 5, 6, 7 años en medio de la pareja. Sí, y que ya no va a saber, para empezar, dormir solo. O sea, sí. y va a empezar ahí también el miedo, ¿no? Y en parejas, pues... Ya no va a ser lo mismo, o sea, no vas a poder tener una relación sexual con un niño a un lado. Sí, ni siquiera te va a dar ganas si vas a estar escuchando al niño, ¿no? Y a veces... Aunque a veces se ignora esto, y porque se desconoce. O sea, piensan que el abuso sexual infantil es simplemente penetrar al infante, sino que va más allá de eso. O sea, tener esta intimidad teniendo al niño en la misma cama es un abuso sexual. Por eso mismo
se hace realce en que sí tiene que tener su espacio, porque sí, tú lo pariste, tú lo engendraste y todo, pero no es de tu pertenencia. Okay. Y esa etapa sí debe ser muy consciente el ser humano. Es la etapa fundamental donde se consolida la relación sexual como tal y enlaza a la etapa anterior, ¿sí? La etapa de Master Johnson que hablábamos, en donde el hombre tiene que aprender la pareja tiene que aprender a hacer una simbiosis, a encontrarse dentro del acto sexual, ¿sí? Muchas veces la pareja la toman como un objeto y eso no es lo adecuado. Recordemos que nosotros, la mujer tiene los dos tenemos un área sexual. La mujer tiene 4 núcleos para el sexo, nosotros tenemos 1 nada más. Luego dicen que nosotros somos los que hablan de sexo. No. La mujer es más sexuada, entonces tiene 4 núcleos, pero se tienen que estimular. O sea, no nada más es ir a la relación y ya, o sea, tienes que empezar todo este contexto, todo este parámetro, tienes que aprender a hacerlo, ¿no? Tienes que aprender a enfocar esa sexualidad, despertar el instinto sexual, que esto sea algo saludable, ¿sí? Para que la mujer pueda tener ese desarrollo, ¿sí? Y el hombre también, o sea, aquí no es de que lo tengas que hacer a fuerza. No. El chiste es, o la idea es que los dos lo disfruten, ¿no? Exacto, o sea, que esto sea una simbiosis, que esto sea un engrane adecuado, ¿no? Y que pueda ser algo placentero, que no termine siendo algo obligatorio. ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que llegué de trabajar, estoy súper cansado, no quiero saber nada, pero pues mi pareja está pidiendo que tener relaciones sexuales, pues ahí voy. O sea, porque no pues ni modo ya, o sea, me lo están pidiendo, pues ya. No. Órale, ven. No es necesario. ¿Por qué? Porque vas a afectar tu relación como pareja. Sí. Y desafortunadamente se va a ir generando mayores contextos. Ya cuando se genera una etapa más adulta, ya hablamos de unos 40, 45, que empieza ya el climaterio, los cambios en la mujer, en donde ya empezamos con problemas hormonales. En nuestra institución, creemos que la educación es la base del cambio y el motor que impulsa a nuestra sociedad hacia un mejor futuro. Somos una preparatoria, universidad y posgrado comprometidos con la formación integral de nuestros estudiantes, donde el conocimiento, los valores y la sensibilidad humana se unen para construir profesionistas con propósito. Cada día, trabajamos para ofrecer una educación de calidad, innovadora y cercana, que despierte el pensamiento crítico y el deseo de transformar su entorno. Aquí, formamos líderes con visión, con amor por lo que hacen y con el compromiso de servir a los demás. Porque educar no solo es enseñar, sino inspirar, acompañar y creer en el potencial de cada alumno. En el Instituto Williams Kimball, cada historia cuenta, cada logro nos impulsa y cada generación reafirma nuestro compromiso con el desarrollo humano y profesional. Retomando en lo que nos quedamos, que era la etapa 5 de etapa 3. Ok. Bueno, para finalizar ya con este stand que llevamos a cabo, seguimos con la senectud, con adultos mayores. Bueno, en esta también, o sea, dice sexualidad en adultos mayores, en abuelos, es como de ¿cómo? Si ya nada de nada. Ya se les acabó su etapa. Ya está ahí, amiga, ya no te excedas, ¿no? Pero sí, o sea, la sexualidad en esta etapa se presenta de una manera diferente. En esta ya va más a relaciones estables, en ya tener una pareja. Aquí ya va más a los besos, a las caricias, a seguir frecuentando a quien tienen a su lado. A su amor bonito. A su amor bonito, sí. Pero dijimos y mencionamos algo de que se tiene que explorar toda tu vida sexual en una etapa adecuada para que no hayan secuelas en las mismas. Si no hay un libre acto sexual en etapas recomendadas, se ve el resultado en la senectud. Hay muchísimos ejemplos como los que nos ha mencionado el doctor Rivera. Sí, de hecho, imagínate al señor de 60 años
Sí. Que vivió una etapa como la sociedad le indicó, con 4 hijos, con que pudo haber tenido una vida sexual como la sociedad marca, ¿no? Y te llega una unidad de urgencias y te dice, ¿sabes qué? Tengo un dolor intestinal y todo. Lo revisas y encuentras que trae un artefacto que incrustó por el ano. Una situación que nos pasó a un paciente y el señor decía, bueno, es que pues había ido a asearme, hice el baño en el monte y pues estaba un desodorante y me limpié y se introdujo. Casual. Sí, un accidente. El ano no tiene una presión que emita el hecho de que pueda introducirse un artículo de esa forma. ¿Cómo se lo explicas a la familia? Porque afuera estaba la esposa, las hijas, los yernos. Todos bien preocupados. Claro, o sea, porque pensaron que tenía un apendicitis o algo por el estilo, ¿no? Pues, ¿cómo le explicas que el señor no vivió su etapa, su sexualidad como debe de ser y andaba explorando a los 60 y tantos años, que ya en la etapa de la edad adulta, ya andaba explorando realmente su sexualidad como era, ¿sí? Que él vivió una pantalla durante tantos años y que ahora al final de cuentas había intentado desarrollar su sexualidad, que le había salido mal, por cierto, porque tenía un quirófano, había que extraerle el producto. Salió costoso, doloroso, incómodo. Incómodo, la familia pues juzgándolo, ¿no? Al final de cuentas, porque pues, no llevó su desarrollo sexual a cabo, ¿no? Como debió de haber sido. Esa parte que comenta Liz, se debe vivir, es una etapa ya más amorosa, es un acompañamiento amoroso, ¿sí? En donde ya ves a los viejitos agarrados de la mano, ya los ves sentados en el parque. Ya como te lo pintan en las películas, claro, ¿no? Un amor más tierno, así 2 personas mayores sentaditos. Sí, y no necesariamente una penetración como tal, a lo mejor ya no hay una lubricación en la vagina de la señora, bueno, ya no hay una lubricación, o ya no hay una erección tal vez en el señor, pero no es necesaria la penetración para que se lleve a cabo una relación sexual como tal, ¿no? La sexualidad no solamente es sexo, sí, la sexualidad es todo un complejo, ¿no? O la penetración nada más. No nos podemos casar con esa idea porque entonces se fuerza a que pase esto mismo en etapas en donde ya no se puede. Luego ves ahí a los adultos mayores comprándose la dichosa y tan nombrada pastilla azul, porque se quedan con esta idea. Sin embargo, la sexualidad la pueden expresar de diferentes maneras porque volvemos a lo mismo, es muy compleja y es muy extensa. Sí, aparte que y es muy riesgosa esa parte de que si te tomas la pastilla azul y si se te va a parar, pero el corazón, si no te... Ahí vas a quedar. Y ahí es donde vamos a tener ya los infartos. En vez de que se venga, se va a ir. Es venirse, no irte. Ese concepto no lo han fundamentado bien. O sea, el medicamento tiene una función y está hecho para algo que tiene un efecto secundario, sí lo tiene. Pero puede ser riesgoso, ¿no? Sí, es También. muy riesgoso y hay que tener mucho cuidado. O sea, sí se puede usar, sí hay forma de hacerlo, pero tiene que ser bajo supervisión médica y no va a ser a cada ratito, ¿sí? Porque si no va a tener consecuencias y pueden ser mortales, ¿sí? Incluso hay medicamentos, teníamos antes uno que se llama sibutramina, era excelente para bajar de peso, perdías como 10 kilos en un mes. Me brillaron los ojos, ¿no? La quitan del mercado porque la gente causaba hiperexcitabilidad y pues, causaba erecciones y todo eso, entonces lo estimulaba el sistema sexual y la gente ocupaba dosis altas, ¿no? De medicamento, ves 2-3 pastillas cuando la dosis alta, la dosis era una. Sí, porque perdió como el enfoque, ¿no? O sea, en vez de bajar de peso ya lo estaban usando para Otro contexto. otra mesita. Y bueno, tenía consecuencias, ¿no? Entonces esa etapa las diferentes etapas las puedes vivir y es válido que lo hagas. Es válido que experimentes en todas tus etapas, pero que lo hagas con responsabilidad. Sí, claro. Y de ahí viene, bueno, la cuarta etapa, que es la etapa que nos llama la atención siempre, porque el morbo vende, el morbo siempre vende. Y de hecho nos dimos cuenta, como en todos los talleres, Que ahí está. ahí veías al módulo de anatomía sexual, 2-3 personas nada más. Sí, Te veías sí. de parafilias y había cola para pasar de parafilia. Porque el morbo vende, al final de cuentas. Y desafortunadamente la cuarta estación es trastornos sexuales y parafilias.
Las parafilias se agrupan aparte porque son muchas, y los trastornos sexuales se pueden desarrollar y son diferentes de una parafilia, ¿sí? ¿Qué? Para que nosotros llamemos trastorno sexual, primero debe de tener una connotación patológica, debe de tener un daño, y dos, debe de estar registrado como una guía que tenemos llamado DSM-5, que es el libro de los trastornos mentales. Ahí encontramos a todas estas patologías. Cuando la mente ha buscado una alternativa diferente o se expresa de una forma diferente a lo que debería ser la sexualidad como tal. En el caso de los trastornos sexuales tenemos al trastorno de eyaculación precoz, ¿sí? Aquella persona que apenas si le vas quitando la ropa y ya. Lo tocas y ya, se hasta ahí. acabó. ¿Pero ese se puede tratar o es...? Evidentemente. ¿Qué? Se trata y de hecho el tratamiento de elección para la eyaculación precoz Es la es masturbación. la técnica masturbatoria. Ahí es donde entramos en el complejo de cómo voy a tratar a mi paciente con la masturbación. Pues sí, de hecho es el proceso, ¿no? ¿Qué? Generalmente luego te llegan y en el consultorio te dicen, doctor, es que quiero algo, deme un medicamento, ¿no? Para la eyaculación precoz, o deme un medicamento porque mi niño creo que es homosexual y quiero que le dé un medicamento. Así No, señor, o sea, no hay medicamento que te quite. no existe, y el de la eyaculación precoz pues lo mandas al psicólogo, porque ellos, no los psicólogos los van a masturbar, pero sí tienen que darles la técnica para masturbación, ¿sí? Que es una técnica especializada y le explican cada cuánto lo tiene que hacer, cómo lo tiene que llevar a cabo, en qué momento tiene que detener la masturbación para que el cerebro, haz de cuenta que estamos reprogramando al cerebro otra vez. O entrenándolo. Y entrenándolo para lo que es el momento, ¿no? ¿Qué? Psicológicamente, cómo se va a hacer. Recordemos que el sexo empieza a nivel cerebral, ¿sí? No es en el tocamiento, no es en los genitales, el pene y la vagina responden a lo que el cerebro dice. En nuestra área tegmentaria ventral, en nuestra área septal a nivel cerebral, ellos son los que al final de cuentas determinan, ¿sí? Si a ti no te hacen un tocamiento adecuado, si no tienen caricias, si no te haces un proceso de excitación, tu cerebro no va a despertar, ¿sí? Y al final de cuentas vas a terminar teniendo una enfermedad sexual, ¿sí? Un trastorno sexual. Y ahí vamos a ver a los trastornos del orgasmo femenino, al trastorno de eyaculación precoz, todas esas enfermedades que se generan por una mala manipulación de lo que es el desarrollo sexual, ¿sí? Y posteriormente se desarrollan las parafilias. Pero bueno, las parafilias ya es un tema complejo. Les decía, son más de 260 parafilias, y en donde el amor ha tomado una desviación total, ¿sí? Hay parafilias muy conocidas, de hecho en el contexto legal lo conocemos. El número uno es la pedofilia. La pedofilia es muy compleja, es algo con la que vamos a batallar mucho, porque el trastorno sexual, los trastornos mentales como tal no tienen una cura. O sea, es un padecimiento. Son padecimientos médicos que se van a controlar por medio del área de la psicología, por medio incluso de terapéutica psiquiátrica, pero no van a curarse. O sea, el pedófilo va a ser pedófilo toda su vida y lo van a excitar los niños toda su vida, ¿sí? Y estamos hablando de personas menores de 12 años. Sí, que es un delito, que está mal visto, que, o sea, no debería. El código penal se le va encima, ¿no? Y la sociedad. La sociedad, y de hecho todos. Nosotros vamos de mente muy abierta, creo que podemos ver, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que a mí me excita, no sé, una gallina, un perro. Ok, está bien. Derecho animal se te ve encima, ¿no? Pero es otra cosa, ¿no? Estamos abiertos y decimos, ok, no hay ningún problema. Pero tocas un niño, y al tocar un niño ya estamos tocando problemas psicosociales muy serios. Le vamos a causar un trauma infanto-juvenil, y ese niño va a terminar teniendo un problema psiquiátrico al final de cuentas. Y hasta lo pueden lastimar, ¿no? O sea, lo vas a lastimar físicamente, lo vas a lastimar mentalmente, vas a generar una fractura emocional, puedes tener un antisocial en potencia, puedes tener
Una esquizofrenia la puedes desarrollar desde un trauma de este tipo. Y obviamente vamos a tener sí o sí consecuencias graves, ¿sí? Graves. Sí podemos trabajarlo, sí podemos sobrellevar a ese niño, pero el trauma va a estar ahí, ¿sí? Siempre va a estar ahí. Entonces el cerebro es como una caja de Pandora, guarda ese recuerdo en un área específicamente, imagínatelo como un archivero. Como intensamente. Intensamente, exactamente. Cosas que no se deben de recordar y ahí va a entrar la violación, ¿no? Y la vas a dejar en algún momento. Pero hay muchos factores que te llevan a activar esa área, ¿sí? Uno de ellos, digo, no tengo nada en contra de las personas que dan terapias alternativas, pero uno de ellos son ese tipo de terapias que generalmente no son psicólogos, ¿sí? No son personas que son profesionales de la salud mental. Y que dices, bueno, hoy amanecí y hoy me siento como que hoy puedo curar a todo el mundo. Soy sabio, que hoy puedo. Entrar a una terapia, un coach emocional y vamos a activar un área, te activan un recuerdo, extraen un recuerdo de tu subconsciente, lo implementan y tu cerebro lo analiza y sabe, pero en algún momento de la vida tuve una relación. ¿Sí? Y si la persona que te activó ese recuerdo, tu coach emocional, no lo sabe tratar, vamos a tener un problema serio, ¿eh? Vamos a traer al presente algo del pasado que no tenía por qué haber salido y ahora sí vamos a tener una enfermedad mental, ¿sí? Y una de ellas, obviamente, una connotación sexual, ¿sí? Una parafilia, los voyeuristas, es que es una gama impresionante, ¿no? Hay gente que se quita con la sangre, los hematofílicos, ¿sí? Hay gente que se quita con los insectos, por ejemplo, O sea, pero de que lo ven y ya. No, ahí, o sea, se extiende demasiado. Sí. O sea, hay personas que necesitan defecar en el momento del acto sexual y otras personas que los defequen mientras hacen esto. Y aparte de que lo defequen, se dividen entre los que se untan el excremento y los que se comen el excremento. Y eso les origina Sí. Me suena raro, pero no le encuentro lógica porque esto no es lógica, es un proceso, es un problema mental, un problema psiquiátrico. También se le dice como fetiches, ¿no? O bueno, es un área, el fetichismo es un grupo. Del grupo del fetiche encuentras una infinidad de cosas. Hay gente que se excita solamente con el dedo gordo del pie izquierdo, por ejemplo, ¿no? Y si llega y te dice, ¿sabes qué? Te voy a dar 5,000 pesos y te voy a chupar el dedo gordo del pie izquierdo. ¡Qué oferta! ¡Qué negocio! ¿Dónde hay? Hacer todo el día solamente te va a chupar el dedo gordo del pie izquierdo. Ah, sí. Esa persona tiene un fetiche, ¿sí? Y no te va a chupar ni el dedo del pie derecho ni ninguna otra cosa más que ese, porque ese es su fetiche. Ya enfocó todo su problema psiquiátrico a eso nada más, ¿sí? Y es una infinidad de cosas, de contextos. Gente que se excita con la rama de los árboles, los dendrofílicos. Hay gente que se excita con los truenos, con las alturas. Pero todos tienen una característica: debes de tener más de 6 meses teniendo este tipo de excitación. Y no te debe de importar ya el tener una relación común con una pareja como normalmente lo vemos, ¿no? Acá ya está más enfocada en algo enfermizo. Sí, que ya es su gusto. Es su gusto. Hay gente que le gusta ver porno, por ejemplo, ¿no? Y pues es normal. O sea, todos hemos visto alguna vez alguna página de este tipo. Pero hay personas, los voyeuristas, que ya se enfocan solamente a la pornografía. A ellos ya no les interesa ver nada más que estar observando, estar viendo a alguien que se está cambiando. Ya los ves con su mira telescópica, así viendo específicamente, espiando a las personas, viendo los canales de cámaras comúnmente en las páginas porno, porque eso les excita. Puedes poner a una mujer, por ejemplo, a un lado de ellos, no les llama la atención, necesitan verla atrás de una cámara, ¿sí? ¿Qué? Atrás de un lente, esa es su excitación, ¿sí? Y por ejemplo hay lugares en Países Bajos, en Holanda, hay lugares en donde hay parques especiales por ejemplo, para los exhibicionistas, que ellos necesitan ser observados, ellos necesitan que la gente los vea, ¿sí? Correcto. Y hay voyeuristas que les gusta ver, entonces existen estos espacios recreativos.
Y hay países que sí tienen esa mentalidad, tienen esa libertad sexual, como lo es Holanda, como lo es Países Bajos, y en ellos sí se permite este tipo de Y de ahí sí es legal. es legal, no te afecta, claro. Está estandarizado de que es un área específica para eso. No ya pueden si tú entrar pasas por ahí, menores. pues ya es tu responsabilidad, ¿no? Y así puedes encontrar situaciones muy básicas como el exhibicionismo o el voyeurismo, o puedes ir a situaciones muy enfermas como el ponerte, por ejemplo, la fornicofilia, ponerte insectos en tus genitales, hormigas, a que te muerdan la vulva y eso para que te excite, ¿no? Que ya es algo ya un poquito O sea, más. con las parafilias nunca Y muy tienes que riesgoso, buscarle ¿no? una, O sea, un porqué. Sí, digo, al final de cuentas son trastornos sexuales, no tienen una lógica, pero sí es algo... Pero ¿cómo descubre una persona que tiene una parafilia? O sea, ¿a qué punto tiene que llegar para decir, sí, o sea, a mí me gusta, no sé, ponerme animales? O sea, ¿de dónde nace? Bueno, nace desde un problema, desde un complejo psicológico afectado, desde un núcleo sexual afectado, donde la persona, al tener un trauma a nivel sexual, al no darle esa connotación de conocer su sexualidad, empieza a explorar otras alternativas, ¿sí? Y realmente no es tanto que les excite los insectos, sino que ellos fijaron esa excitación hacia los insectos. Su problema psiquiátrico, y se atravesó una hormiga por ahí, y eso fue lo que, Ese fue. Lo que detonó. lo que enfocó el deseo sexual sobre esa área, ¿sí? Es como los fóbicos. Mucha gente dice, es que yo le tengo fobia a las serpientes, tengo fidofobia. Y a lo mejor nunca he visto una serpiente en mi vida, pero yo le tengo una fobia a las serpientes. No sé en qué momento, pero mi trauma lo enfoqué hacia esa parte. Lo mismo sucede con las parafilias. Y por eso encontramos parafilias muy Rara. fuera de lo común, ¿sí? Los hematofílicos, por ejemplo, bañarte en sangre, el vampirismo, en donde tienes que morder. El cuello generalmente para probar la sangre y eso excitarte. Y yo. Sí, o sea, Sí, todas ellas son bastante... Hay gente que excita la somnofilia, de ver a la gente dormida, eso les produce excitación y se masturban mientras están viendo a la gente dormir. Sí, o sea, todas ellas tienen características de ese tipo. Hay gente que se excita poniéndose pañales y que los traten como niños, como bebés. Hay personas que incluso les pagan a otras para que sean tratados y cuidados como niños infantes. ¿Qué? La escatofilia telefónica, que de hecho se volvió muy común últimamente, en donde llamas, no, sí, al 0800 y ya te contesta la operadora, y la operadora simula que se está masturbando y tú estás escuchando su relato erótico y ya, ahí va, dinero, ¿sí? Y eso es un negociazo. Y yo sí, ¿quién negocia? Y es una parafilia, al final de cuentas la otra persona necesita escuchar ese relato para poder excitarse. Y puede tener a la persona enfrente y no le excita. Necesita escuchar. Necesita eso. Necesita estimular su oído para poder alcanzar el orgasmo. Entonces todas ellas son un grupo de enfermedades raras. No son tan comunes, gracias a Dios. Hay unas más comunes que otras. Pero pues, al final de cuentas todas tienen el mismo problema. O sea, la sexualidad se desvió del concepto normal que debe de tener, y todas ellas forman el grupo de los trastornos sexuales. De ese grupo se salieron las orientaciones, que es lo que vamos a ver en la etapa, en la estación 5. La homosexualidad, la bisexualidad, el lesbianismo, todas ellas Sí, porque hoy en día se consideran una enfermedad, ¿sí? Antes sí, pero Antes ahora en el DSM-3 todavía en el 10 veías a la homosexualidad como una enfermedad. Y había hasta clínicas y todo para tratar de revertirlos. Ahorita, en la actualidad, ya vemos que estas orientaciones desaparecen y ahora sí, de hecho son comportamientos normales, y los vamos a ver ahorita en la estación 5. Hola, ¿qué tal? Los saluda la ingeniero Viridiana Mendo Gómez, jefa del área académica de posgrado del Instituto Williams Kimball. Amplía tus conocimientos para especializarte
crecer profesionalmente y acceder a nuevas oportunidades laborales al ingresar a alguno de los posgrados que te ofrece esta casa de estudios. Cursa de manera 100% online alguno de nuestros programas. Especialidad en educación, maestría en educación y doctorado en educación. Maestría en finanzas, maestría en administración hospitalaria. Maestría en derecho procesal adversarial oral. Maestría en juicios orales con enfoque penal acusatorio. Maestría en criminología. Todos nuestros REBOEs son con incorporación a la Secretaría de Educación Pública. Ven e inscríbete y forma parte del Instituto Williams Kimball. Y recuerda, yo soy Williams. Y para finalizar, ya llegamos a la etapa número 5, que es la última, que tiene como nombre... La sexualidad en el mundo contemporáneo. Sí, platícame un poco más. Bueno, aquí cuando decimos mundo contemporáneo nos vamos a enfocar más a la comunidad LGBTQ y más. Esta comunidad tan compleja, tan difícil, controversial de entender, porque hay una infinidad de banderas que pues cada una tiene un significado distinto. Pero así como es distinto, es complejo. No sé. O sea, cuando decimos comunidad LGBT, siempre se piensa en solo a la comunidad gay. O sea, dices eso y en automático se te viene solo un hombre con otro hombre. Y hasta ahí, o a lo máximo, como, no sé, quizá una lesbiana. Pero se desconoce la infinidad de comunidades, de gustos, de orientaciones que hay detrás de esta misma. Así es. Bueno, mira, primero tenemos que enfocarnos en la orientación. La orientación sexual es el deseo siempre y cuando exista sentimientos de por medio. Que ahí ya se involucran los sentimientos. Así es. Aquí tiene que haber un contexto emocional. Tú puedes tener relaciones sexuales con un hombre, con una mujer, con lo que tú quieras, pero se le denomina orientación sexual al momento en que ya involucras el estado emocional, ¿sí? Por ejemplo, alguien que se dedica a la prostitución. Imaginemos que es una mujer que se dedica a la prostitución y ella pues tiene sus clientes, los cuales no se involucran emocionalmente, y ella puede tener un contexto de que le puede llegar un cliente hombre o le puede llegar una cliente mujer, ¿sí? Y puede tener relaciones sexuales con las dos personas, y eso no va a definir su orientación, porque ella lo está viendo como un negocio. Al final de cuentas es un negocio, ¿sí? Si ella involucra emociones hacia el contexto, entonces se va a definir una orientación. Si ella se define como heterosexual, quiere decir que va a sentirse emocionalmente atraída, no físicamente, emocionalmente atraída hacia un hombre, ¿sí? Si tiene una orientación hacia la bisexualidad, sería hacia los dos sexos, o a una orientación homosexual, sería a una persona de su mismo sexo, pero ya involucrado emocionalmente, ¿sí? Aquí es donde tenemos la delgada línea entre la libertad y el libertinaje, ¿sí? Que es donde batallamos mucho. Sí, está bien, la libertad es buena, se respeta y todo. Todos respetamos a todo el mundo aquí, pero hay un límite, ¿sí? Y hay un límite en donde los heterosexuales tienen que respetar a la comunidad LGBTQ+, y la comunidad también tiene que respetar el contexto de los heterosexuales. Y hay contextos en los cuales tenemos que involucrarnos y tenemos que determinar que biológicamente no podemos iguales, biológicamente. Sí, hay que separar, o sea, para gustos, colores y cada quien, pero... Yo estoy en el contexto, estamos en el contexto de que te respetamos tu orientación sexual, pero para cuestiones biológicas, cuestiones médicas, cuestiones de este tipo, sí tenemos que tener muy en cuenta cuál es
el sexo que se te dio de nacimiento, cuál es el sexo con el que venías de fábrica. Y independientemente de eso, ya si tú eres una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre o un hombre atrapado en el cuerpo de una mujer, eso ya es emocional, o sea, ya eso ya es tu decisión. Y estamos muy en el contexto de que vivas y seas la orientación sexual que tú quieras, siempre y cuando lo lleves con mucho respeto, con mucho cuidado, ¿sí? Bien informado, ¿no? También para que sea seguro, para empezar. Efectivamente. En esta parte del mundo contemporáneo tenemos el sexo seguro. Aquí es donde hablamos sobre métodos anticonceptivos, sobre la importancia de un método que antes era o se tenía la idea de que era para evitar los embarazos no deseados. Actualmente ya vamos más sobre las infecciones, O las enfermedades de transmisión sexual, que es la que nos preocupa más que el embarazo. El embarazo se resuelve de alguna modo. De una u otra Pero manera. ¿qué hacer si no? Creo que es lo mejor que te puede pasar ahorita hoy en día tener un embarazo. Un embarazo, ¿cómo te quita un VIH, por ejemplo? ¿Sí? Sí, no hay manera. Todavía. Todavía no, o sea, Ojalá, y aparte son tratamientos carísimos al sistema de salud. En general le cuesta muchísimo tener un paciente con VIH y obviamente va a tener muchas complicaciones, el impacto social, la discriminación. Todavía estamos en una sociedad que no está acostumbrada a vivir en un contexto que te digan, ¿sabes qué? Tienes VIH y te estigmatizan, ¿no? O sea, te ven como si tuvieras peste o una cosa del estilo. Y no, o sea, simplemente es un paciente más, ¿no? Tiene una enfermedad. Una enfermedad como cualquier otra. Que se pudo haber prevenido. Sí. Si hubiéramos sido responsables al momento de tener un acto sexual. ¿Sí? En esta etapa tratamos de enfocarnos mucho a eso, a que la gente entienda, que la orientación sexual depende de cada ser humano y no tenemos el derecho de interferir en esa decisión. Y que la orientación sexual se basa principalmente en un estado emocional, no es un estado físico de atracción solamente, tiene que haber un contexto emocional. Una emoción de por medio. Una emoción de por medio. Y que bueno, sí es muy amplia la variedad de banderas que mencionaba la compañera, muy compleja, desde los pansexuales que le tiran a todo lo que se mueva, hasta los asexuales que ellos no quieren saber nada de sexo. Y como tip, los asexuales generalmente son sociópatas. Están más relacionados a la sociopatología, a la sociopatía. Entonces quiere decir que pueden tener un rasgo psiquiátrico agregado. Eso es una característica de ellos. Porque el asexual generalmente, los psicópatas, ellos vienen, te seducen porque son altamente seductores, pero no lo hacen por el placer. Lo hacen porque ya están viendo cómo te van a descuartizar mientras te seduce está viendo cómo te va a ir quitando parte por parte. Ya tiene su plan maquiavélico en la mente. Sí, eso ya sería como para otro programa de Espérenlo. Muy como You. Exacto, muy de enfermedades mentales. Podríamos hacer incluso un programa completo de eso, porque sí nos da material como para todo un capítulo más. Sí, y esa parte sí es importante. Sí, la sexualidad siempre va a estar presente en todos los aspectos y más en la connotación de la personalidad, ¿no? La personalidad no nacemos con ella, se gesta conforme vayamos avanzando y se va a integrar de todo, de tu identidad, de tu orientación, de expresión, todo lo que vayas viviendo, y se va a generar una personalidad la cual no va a ser modificada. Ya no vas a poder cambiar. Sí, no es como que diga de que, ay, mi hijo, que pueda llegar una señora y decir, ay, mi hijo es homosexual, ¿dónde lo llevo? ¿Qué le hago? O sea, no se puede. No, y digo, eso lo he vivido en el consultorio, de que el doctor, es que denme un tratamiento para que mi hijo deje de ser homosexual, y no sé, o sea, tiene que ir a un psicólogo. Pero la señora le da duro y dale. Que tiene que entender que esto es algo de su hijo, o sea, él decidió esa orientación y usted tiene que aprender a aceptarlo, ¿no? A respetarlo, amarlo y besitos para todos. No pasa absolutamente nada. Y así como ella decidió en su momento ser heterosexual, pues su hijo también tiene el derecho de decidir qué es lo que le gusta o qué es lo que quiere. Así es, y esas terapias alternativas, no tengo nada en contra de la religión, no me quiero meter en ese tema tampoco, pero es terapias de conversión y eso no funciona. Eso
Aparte de eso es tortura, derechos humanos les va a caer encima Y ahí entra la mal abogada. visto, sí, claro. tienes trabajo. Muchísimo en todos lados. Sí, bueno, y para cerrar, pues enfocarnos en que la sexualidad es un punto importante para todos. Todos tenemos que tener y disfrutar nuestra vida sexual como debe de ser, como te guste realizarlo, siempre y cuando lo hagas con responsabilidad. A mi punto de vista, siempre le digo a mis alumnos, vivan su vida sexual, sean responsables de ella. No es lógico a este tiempo creer que no sabes por qué quedaste embarazada, ¿no? Es ilógico. Si tienes una relación sexual, si hubo una penetración, Sabías que lo más podía lógico es que pasar. vas a quedar embarazada, amiga. No esperes No vas un a tener carro. una Hay que ser lógicos y coherentes con lo que estamos haciendo y responsables. Tú puedes tener tu vida sexual activa sin ningún problema, vive tu vida sexual, vive tu orientación, siempre y cuando lo hagas con una responsabilidad y con la firme creencia de que estás generando un patrón de personalidad establecido y eso te va a dar seguridad para tener una vida plena. No quieras estar experimentando los 80 años cuando ya Porque te va a salir vas a caro. tener- Te va a salir Doloroso, costoso. doloroso, vergonzoso, todo. Aparte tenemos que ver, les decía al inicio, la sexualidad como realmente es, ¿no? Que la gente entienda ese concepto desde lo más mínimo, desde la base, desde la excitación, que hablábamos de tener una vida sexual plena, ¿sí? No es el hecho de que a fuerza tenemos que tener sexo. Si tú no quieres tener sexo, no lo tengas. Tenlo cuando estés preparado, no cuando todas tus amigas hayan dado la prueba de amor. No lo tienes que andar dando, amiga. Tienes un tiempo establecido y tú eres la responsable de saber en qué momento lo vas a realizar. Claro. Listo. Por presión no se hace nada y siempre debe ser consensuado. Siempre deben para que ustedes puedan tener una vida sexual plena y favorable para ambos, tienes que empezar contigo misma. La masturbación es un tema tabú, pero sirve demasiado. Ok, bueno, entonces doctor y Liz, les agradezco muchísimo por habernos regalado un poquito de su tiempo tan valioso. Estuvo impresionante este capítulo, la verdad nunca me había tocado algo donde yo estuviera así de que ¡guau! Les agradezco muchísimo por estar aquí y pues nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Gracias. Bye. Muy amable.